El texto de hoy nos dice que la razón por la que amamos a Dios es porque Él nos amó primero. La palabra santo significa alguien que está revestido de santidad. Los santos son aquellos que han sido llamados por el amor de Dios. Un grupo apartado, por eso la palabra griega para apartado es eclesia o iglesia, que significa llamado fuera del mundo. Por eso los santos siempre están agradecidos cuando piensan en el amor de Dios, y por eso aman y se regocijan en Dios. Y el Espíritu Santo ha entrado en nuestras vidas, de modo que, en Filipenses 2:13, dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, y Jesús dijo, en Juan 8:29. Porque el que me envió, conmigo no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Además, si agradamos a Dios, en Salmo 37:4, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por lo tanto, nuestro motivo principal al vivir la nueva vida debe ser agradar a Dios, y entonces la vida será fructífera. En otras palabras, si vivo para agradarme a mí mismo, no suceden cosas que me agraden, pero si vivo para agradar a Dios, suceden cosas que me agradan. Por lo tanto, debemos vivir siempre ante Dios con gratitud y regocijándonos en el hecho de que soy hijo de Dios, porque Dios complace en mí y me bendice, para que se cumplan los deseos que hay en mi corazón. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 1:6, 1:8. Estad siempre gozosos de orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No es difícil amar a Dios y al prójimo si procuramos vivir una vida apartada y santa ante Dios. El amor de Dios es un amor santo, lo que significa que nuestro amor a Dios y a los demás nos motiva a vivir una vida santa. Por eso, los santos son un grupo de personas que viven según el carácter del amor de Dios. Somos capaces de amarnos los unos a los otros por el amor que hemos recibido primero de Dios, por eso, porque hemos recibido el amor de Dios. Quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, porque si no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios, a quien no ve? Por eso, quien ama a Dios debe amar también a su hermano, porque solo entonces es un verdadero hijo de Dios. El mandamiento de amarnos los unos a los otros es un mandamiento nuevo que recibimos de Jesús. JN 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si nos amamos unos a otros, es porque Él nos amó primero, y quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Tenemos un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Conociendo y comprendiendo el amor perfecto de Dios, que dio incluso a su Hijo, y teniéndolo grabado en las tablas de su corazón, el creyente no puede menos de ser agradecido y amoroso ante el amor infinito de Dios. Conociendo este amor de Dios, el propio corazón se llena de alegría, y se vive una vida distinta de la vida del mundo. Un creyente que tiene este tipo de gratitud, emoción y admiración por el amor de Dios en su corazón, será capaz de soportar y atravesar cualquier prueba o tribulación que se le presente. Cuando nos damos cuenta del gran amor de Dios y amamos a Dios, reconocemos su soberanía por reverencia a con acento agudo L y nos rendimos a su voluntad. El apóstol Juan dice que vivir así no es nada pesado. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Jesús también dijo que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué guardar sus mandamientos es fácil y ligero? Es porque es más difícil y pesado de alguna manera para mí ser el rey de mi propia vida. Pensamos que estamos tomando las mejores decisiones para nosotros mismos, haciendo lo que es correcto a nuestros propios ojos. Pero el camino a menudo conduce a espinas. Y cuando soy el rey de mi propia vida, no puedo obtener ayuda de nadie, tengo que hacerlo todo por mí mismo. Pero si vivo mi vida con Dios como rey, Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la vía de escape, como dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por lo tanto, al conocer y experimentar el amor de Dios, los que le temen son capaces de entregarse voluntariamente a su voluntad. Ahora bien, si dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, no estás amando realmente a Dios. Porque los que verdaderamente temen al Dios invisible obedecen el mandato de Dios de amar a sus hermanos visibles. Por lo tanto, cuando muestras un amor que es real en tu corazón y en tus acciones, y no solo un amor fingido, con conocimientos cerebrales o un amor en la punta de los labios, sabes que es real. A Dios no se le engaña con lugares comunes. Ser una persona que siente y practica la gracia del verdadero amor. En primer lugar, el amor de la cruz, donde Jesús dio su vida por mí, es un amor entregado en primer lugar. Dios nos ha elegido entre muchos, nos ha llamado, nos ha salvado y nos ha hecho hijos suyos. También nos ha hecho discípulos y nos ha dado oficios. Pero, ¿por qué nos ha llamado Dios? ¿Qué nos pide? No termina con la salvación, porque tenemos un papel que desempeñar en este mundo, y ese papel es amar, servir y edificar. La mayor parte de nuestra vida transcurre en relaciones. Nos reunimos en lugares, vivimos en barrios, formamos sociedades, y cuando nos reunimos en relaciones, tenemos muchos problemas.
Hay cosas felices que suceden, hay cosas gratificantes que suceden, pero a veces hay decepciones y discusiones y conflictos. Y necesitamos hacer un buen trabajo en la vida de las relaciones, para que nuestras vidas sean recompensadas con alegría o placer o felicidad. Si hay un secreto para que esta vida relacional funcione, es el amor ágape de Dios. El amor ágape se centra en el factor para ti. El amor ágape no está centrado en mí, sino en el otro. El amor ágape de Dios es un amor que da. Por eso 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo, Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados e infracciones. Este amor de Dios es un amor que da al 100%. ¿Por qué lo da tan inmerecidamente? Porque nos ama. No es un amor que pedimos, no es un amor que merecemos. Es un amor que Él vino a nosotros cuando estábamos indefensos y en el pozo de la muerte y la destrucción, y Él nos amó primero. Así que es gracia. Ahora, habiéndonos dado este amor y gracia inmerecidos, solo hay una cosa que Él nos pide, y es que nos amemos unos a otros. Y el apóstol Juan dice esto al respecto: 1 Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En otras palabras, puesto que usted ha recibido amor incondicional, debe amarse unos a otros incondicionalmente. ¿Qué debemos hacer? Entonces, en vista del amor que hemos recibido de Dios, yo debería haber sido arrojado al horno ardiente de la condenación eterna por mis pecados y delitos, donde aullaría en agonía por siglos y siglos, pero debido al amor incondicional, justo y primero de Dios, he sido salvado de esa terrible destrucción. Por eso el apóstol Juan dice: si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si una persona oye esto y piensa que es natural vivir en ese amor ágape, pero odia a su hermano, miente cuando dice que ama a Dios, porque 1 Juan 4:20 dice: el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Punto. Hay una razón por la que el apóstol Juan enfatiza el amor de esta manera: es a causa de los gnósticos de su tiempo. En la iglesia primitiva, las ideas del gnosticismo estaban muy extendidas. Los seguidores de los gnósticos eran arrogantes, con un sentido de superioridad, pensando que eran los poseedores de un conocimiento espiritual superior. Así que confraternizaban y se amaban solo entre ellos, y ni siquiera miraban a los demás. Hoy en día hay iglesias así. Tienen comunión y se aman entre ellos, pero eso no es verdadero amor, y el texto lo señala y advierte contra ello. El amor debe ser equilibrado: amar a Dios verticalmente y amar al prójimo horizontalmente. Jesús amó a Dios hacia arriba, obedeciendo su palabra, y amó las vidas hacia abajo, tanto que no dudó en hacer el sacrificio de rescate de la cruz, abriendo así el camino para que nosotros, que estábamos destinados a ser destruidos para siempre e ir al infierno, nos convirtiéramos en el pueblo del cielo. Habiéndonos dado una gracia y una bendición tan tremendas, Jesús nos dio un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. Juan 13:34. En segundo lugar, puesto que la esencia de Dios es el amor, debemos vivir amándonos unos a otros, no unos contra otros, para vivir de acuerdo con esa esencia amorosa. Sin embargo, el mundo en que vivimos ahora está lleno de conflictos y antagonismos. Como está escrito en Romanos 3:10, 12, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que lo que este mundo necesita es amor verdadero. Sin él, el mundo va por el camino de la autodestrucción. Por eso vivimos en un mundo en el que no es raro decir que la guerra nuclear es posible. En otras palabras, la gente persigue una vida de competiciones ganadoras en lugar de confiar en el poder del amor. En esta situación, vemos una vez más que el verdadero amor del Señor es la esperanza del mundo. Dios ha abierto el camino a la vida eterna para aquellos cuyas vidas están en el camino de la destrucción a causa del pecado. Y ese camino es su Hijo unigénito, Jesucristo, a través de la muerte sacrificial de su Hijo unigénito en la cruz. Los pecados de nuestras vidas han sido resueltos, y somos bendecidos para pasar de la muerte a la vida. Así dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dios nos amó cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos enemigos. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el centro de esa creación fue el hombre. En otras palabras, Dios creó todo para que el ser humano viviera, por lo que creó al ser humano en último lugar, y luego dijo: fructificad y multiplicaos, someted y dominad. De este modo, podemos ver que Dios nos amó antes de que fuéramos creados. Puesto que hemos recibido este amor incondicional y unilateral de Dios, deberíamos ser capaces de dar amor incondicional y unilateral a los demás. Puesto que hemos recibido mucho, deberíamos ser capaces de dar tanto como hemos recibido. Nosotros, que hemos creído en Dios y nos hemos dado cuenta de su amor, deberíamos practicar el amor ante todo, y este amor debería hacerse sin tener en cuenta la condición de la persona a la que debemos amar. En otras palabras, si queremos vivir en hermosa armonía en el mundo que Dios creó, debemos tener este amor unilateral, incondicional y primero de Dios. Dios nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos.
¿Hasta qué punto? Mateo 1030, porque hasta los cabellos de vuestra cabeza os han sido contados. De este modo, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Jesús, que es igual a Dios, nos ama, pero nos ama hasta el extremo. Juan 13:1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Luego Jesús lavó los pies de sus discípulos y, sorprendentemente, también lavó los pies de Judas Iscariote y de Pedro. El amor hasta el extremo. Jesús significó que lavó los pies de Judas Iscariote, que le traicionaría, y los de Pedro, que le maldeciría y le negaría. Y luego, cuando apareció Jesús resucitado, se presentó una vez más por Tomás, que no estaba allí. Esto demuestra que el amor de Jesús es hasta el extremo, sin excepción, incluso por un solo discípulo. ¿Qué podemos hacer en este mundo de conflictos y antagonismos sino practicar el amor? También nosotros, como Dios, debemos amar primero al prójimo, amarlo más y amarlo hasta el final. Hoy necesitamos cristianos que sigan creyendo en la posibilidad del amor a pesar de todos los problemas. Así que te animo a que seas un cristiano amoroso en el mundo. En tercer lugar, en este mundo es importante compartir el amor que hemos recibido de Dios unos con otros. No se trata de dar el amor que no tenemos, sino de dar el amor que ya hemos recibido de Dios. El apóstol Juan dice que la característica más grande del amor de Dios es que Dios nos amó primero. Esta es una declaración clara de la relación de Dios con nosotros los humanos. Cuando Dios toma la iniciativa de amar a los humanos, significa que Dios es un gobernante soberano sobre su creación. Dios aprecia, ama y protege su creación, tanto que valora su relación con su creación. Los humanos, y envía a su Hijo para amar y sanar a los humanos, aunque hayan pecado. Los seres humanos no tenemos forma de corresponder a la magnitud de este amor que Dios nos ha mostrado. Dios nos amó a AMI con acento agudo y a ti primero, sin ataduras. Por lo tanto, no tenemos forma de corresponder al inmenso amor que Dios nos ha mostrado. No importa cuánto tratemos de medir la magnitud del amor de Dios, no podemos. Dios amó a los seres humanos lo suficiente como para dar a su Hijo, Jesús, como sacrificio. De la misma manera, Dios nos amó a mí y a ti primero, sin ataduras. Pero el que ama a Dios ama también a su hermano. 1 Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si hemos recibido primero el amor de Dios, deberíamos poder amar a nuestro hermano porque hemos recibido el amor de Dios. El apóstol Juan dice que el que odia a su hermano, aun sabiendo que ha recibido el gran amor de Dios, es un mentiroso. En otras palabras, amar a Dios sin amar a nuestro hermano es no amar a Dios. Después de todo, se nos ha ordenado amar a Dios y amar a nuestro hermano, por lo que es justo que un creyente ame a su hermano. Está claro que amo a Dios, pero si odio a alguien, significa que todavía no sé cuál es el amor de Dios que he recibido. Sin embargo, es amor de Dios amar a los enemigos que le traicionan e incluso a los que le matan. Si no somos capaces de amar ni siquiera a un hermano de la misma fe por un asunto insignificante, ¿cómo podemos llamarnos santos que aman a Dios? Si todavía hay odio dentro de nosotros, debemos sacudirlo y, sin embargo, practicar el amor a nuestros hermanos y seguir el camino del Señor. Debido a que ya hemos recibido un tremendo amor de Dios, deberíamos ser capaces de confiar en la gracia de ese amor y amarnos unos a otros más allá de cualquier condición. Sin embargo, para vivir según el amor de Dios, no podemos limitarnos a mirar el aspecto físico de la otra persona. Hay que ser capaz de ver a la otra persona con ojos espirituales para seguir el amor ágape. Cuando los miramos a través de la apariencia física, primero surgen los malentendidos. Crea distancia y crea barreras. Si miro la apariencia de la otra persona, la juzgaré primero. Por lo tanto, si miro la apariencia de la otra persona, no puedo seguir el amor ágape. Así que perdonar no es mirar la apariencia de la otra persona, sino mirarla con ojos espirituales. Y vivir según el amor ágape no son palabras, sino acciones. Hoy es una época de demasiadas palabras. Intentamos que el amor sea demasiado verbal, y por eso no se mueve. En la generación de nuestros padres, hay muchas personas que vivieron toda su vida sin decir ni oír nunca la palabra amor, y no tuvieron ningún problema en su vida. Pero hoy vivimos en un mundo en el que solo hablamos de boquilla de la palabra amor, y surgen muchos problemas. Por eso, el amor es más acción que palabras. El amor de Dios no son palabras, no es teoría, es acción. De todas las cosas que existen en esta tierra, Dios es el único interesado. No es el perro, ni la vaca, ni los cielos ni la tierra, es el hombre. Todas las cosas visibles, las bestias y todas las cosas, pasarán, pero es el hombre quien permanecerá ante Dios hasta el final. Son los únicos que tienen alma y vivirán con Dios en su tabernáculo en el futuro. Jesús, el Hijo de Dios, no murió por los animales u otras criaturas, sino solo por los seres humanos, a quienes Dios dio autoridad sobre todas las cosas del mundo. Más tarde, incluso después del diluvio de Noé, permitió que los peces y los animales se utilizaran como sustituto de la comida que les faltaba a los humanos. Por lo tanto, la mayor preocupación de Dios son los humanos, y debemos tratar de salvarlos, curarlos y alimentarlos con el Evangelio. Ese es el valor más elevado, eso es lo que Jesús vino a hacer al mundo, y esa es la misión que encomendó a sus discípulos. Por eso, hasta el día en que me presente ante el Señor,
Como dijo Mateo 2:8, 1:9, 2:0. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Si hacemos esto, Jesús dijo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que yo sea bendecido para ver un alma salvada y en su camino a la vida eterna a través de mi amor, servicio, oración y dedicación.